Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien junto con su familia. Les habla su profesor Raúl San Martín y hoy vamos a ver la guía número 6, que tiene que ver con la mediana para datos agrupados. El objetivo es calcular e interpretar la mediana para datos agrupados con la información organizada. Vamos a utilizar la misma información de los videos anteriores con respecto al problema y su tabla. Para seguir un hilo conductor de la medida de tendencia central para datos agrupados. Presento el mismo problema, al igual que los videos anteriores, las notas de 34 alumnos en la prueba semestral de matemática, calificado del 0% al 100%. Tenemos la misma tabla con la información ya organizada, los intervalos. Recuerden muy bien los conceptos, ya la nomenclatura de cada una de las terminologías: frecuencia absoluta, Fi minúscula, acumulada, Fi mayúscula, y este N mayúscula es muy importante porque representa la muestra. Y la muestra tiene que ser igual al estudio o al problema que se está realizando. La instrucción dice escribir la fórmula y determinar la mediana para datos agrupados. Recuerden, la mediana se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada, Fi mayúscula, llega hasta la mitad de la suma de la frecuencia absoluta y se denota como me. Aquí les presento la fórmula de la mediana para datos agrupados y tenemos, ¿cierto?, unos nuevos conceptos, terminologías por aprender, como la frecuencia acumulada anterior y la muestra dividido en 2. Extraigo la parte fundamental de la tabla que voy a utilizar y solamente para recordar que la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta anterior. Por ejemplo, 7 más 7 es 14, 14 más 8, 22, 22 más 6, 28, 28 más 6, 34. Y 34 representa a la muestra. Recuerden, es la muestra con respecto al estudio o problema que se está analizando. Y estos son los intervalos, del 0 al 20, del 20 al 40, del 40 al 60, y así sucesivamente. Y estos intervalos están representados como unas notas en porcentaje. Como mencionaba anteriormente, la mediana se encuentra, ¿cierto?, en el es una medida, la medida central. Y para ver esa medida central, yo divido la muestra dividido en 2 para ver el centro de esa muestra. Como sabemos que n es la muestra y la muestra es 34, 34 dividido en 2 es igual a 17. ¿Sí? 17. Y escojo también aquí la frecuencia acumulada que llega hasta la mitad de la suma de la frecuencia absoluta. Entonces acá está la frecuencia acumulada, la que llega a la mitad es 22, por eso lo subrayé aquí en rojo. O sea, voy a utilizar este intervalo que va desde 40 a 60. De aquí va a salir la mediana para datos agrupados. Como mencionaba anteriormente, me está pidiendo el límite inferior del intervalo de esa mediana donde voy a calcular. O sea, el límite inferior sería aquí 40. ¿Sí? Límite inferior 40. Límite inferior. Frecuencia absoluta del intervalo, ¿cierto?, escogido, de la mediana. Entonces, la frecuencia absoluta es 8. Frecuencia absoluta, Fi minúscula. Frecuencia acumulada anterior
del intervalo de la mediana anterior, pero dice aquí acumulada. Por eso es phi mayúscula o phi mayúscula menos 1. O sea, me posiciono acá en la frecuencia acumulada y la anterior sería 14. Anterior 14 de la frecuencia acumulada. Amplitud del intervalo. Como mencionaba anteriormente en esta tabla, todos los intervalos tienen la misma amplitud. Por lo tanto, de 40 a 60 es 20. Esa es mi amplitud. Posteriormente, en mi calculadora científica, ingreso los datos correspondientes. 40, que me señala aquí el límite inferior, 40 del intervalo escogido, más fracción de 17, 17 porque dice aquí n partido en 2, pero ya nosotros conocemos cuánto es n partido en 2, es 17. 17 menos 14, que corresponde a la frecuencia acumulada anterior, y que aquí dice que es 14. Partido todo eso por la frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta dentro de ese intervalo es 8. Y todo eso lo multiplico por 20, que es la amplitud. 20. Amplitud. Eso me da igual, en la calculadora podría salir así, 95 partido en 2. Y eso lo divido, 95 dividido en 2, eso es igual a 47,5. O sea, la mediana dentro de ese intervalo es 47,5. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el dato central que está dentro de este intervalo. El dato central dentro de este intervalo es 47,5. Interpretar la mediana para datos agrupados. Al igual como mencionaba anteriormente en el video que se realizó anterior de la moda, este es un ejemplo de cómo uno pudiera interpretar la información. Lo importante sí que tiene que ser concordante y coherente con el estudio o el problema que se está desarrollando. Por ejemplo, el valor central de los datos agrupados de acuerdo a la calificación en porcentaje, porque la calificación es en porcentaje, es de 47,5%. Esa es la calificación central. Es decir, que la mitad de las calificaciones de alumnos que rindieron la prueba semestral de matemática es menor o igual a 47,5%. Y la otra mitad de las calificaciones es mayor o igual a 47,5%. Muy bien, chiquillos, le envío un abrazo y espero, cierto, que nos podamos ver nuevamente pronto en nuestra escuela. Hasta luego.